Entonces, desde los 12, 13 años hasta que yo me casé, mi mamá nos golpeaba muchísimo. Es más, yo llegué a mi boda llena de moretes abajo de mi vestido. Yo tenía 13 años, me zarandeó fuerte, agarró a mi hermano así, lo puso a su lado. Yo me iba a sentar en la cama, me detuvo de frente y me dice: tú aquí. Desde el día de hoy tú te vas a hacer cargo de tu hermano y de mí. Al 100% tú eres responsable de tu hermano y de mí. Tú vas a llevar la casa, tú te vas a encargar de todo. Fue mucha violencia y entonces cuando yo tenía 22 años me quise quitar la vida y estuve entre la vida y la muerte 8 días. Me tomé, no sé, 20, 30 pastillas, no sé, muchísimas. Y entonces empiezo a ir con oncólogos y me dicen: sí, es cáncer. En ese tiempo las cirugías se hacían de lado a lado. Vamos a abrir. Y cuando yo ya tengo este diagnóstico tan fuerte, me fui a un templo aquí en Guadalajara, Jalisco, que se llama San Juan Bautista. Me paré enfrente del sagrario y le dije: pues es que tú no te cansas, o sea, ¿hasta cuándo me vas a soltar? Le dije: no te bastó todo el dolor con el que crecí, ahora quieres dejar a mis hijos sin mamá. ¿Qué clase de Dios eres? Ya me habían hecho 2 medios TAC con medio de contraste 2 veces para asegurarse que era cáncer. Y él me dice: estás sana, el Señor te acaba de sanar y Él tiene su plan. Yo no sabía qué había sucedido. Le hablo al doctor, me hacen un estudio antes de la cirugía y ya no había cáncer. El Señor me sanó, Adriana. Hola corazones, ¿cómo están? Pues aquí en Charlando con Adriana, hoy tengo una invitada de lujo especial. Ella es Gaby Alujas, es familióloga y tiene toda una historia maravillosa. Cada uno de nosotros somos como un libro y todos podemos contar una historia. Y el objetivo de estos podcasts es que tú crezcas, avances, te desarrolles y te conviertas en el mejor potencial. Y mi objetivo, de manera muy personal, es traerte vidas que te conecten con la tuya y digas: híjole, yo estoy en ese momento ahí. Oye, yo quisiera saber cómo saliste para yo salir. Así que, Gaby, placer recibir a esta mujer a que admiro mucho, que quiero mucho. Hemos hecho muchas cosas juntas. Y pues vamos a empezar y me gustaría, para los que no te conocen, que nos hablaras cómo fueron los primeros años de Gaby. Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Primeramente estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Los primeros años de mi vida transcurrieron en una familia católica, con un papá emocionalmente y físicamente ausente, buen proveedor, mi mamá católica, pero siempre con una gran depresión. Mi mamá siempre vivió en depresión. Y somos 2 hermanos, Rubén y yo. Él es más chico, año 9 meses. Y mi vida transcurrió viendo a mi mamá desde niña siempre dormida o en hospitales. Siempre estaba enferma. Y un papá que iba y venía, y si llegaba, pues no se acercaba mucho a Rubén y a mí. Siempre nos cuidaban a alguien, a mi hermano y a mí. Y inclusive lo que era el colegio, pasaban por nosotros en el camión del servicio. Igual nos regresaban, pero mi hermano y yo crecimos solos. Siempre jugábamos los dos. Los domingos íbamos a misa con mi mamá, pero mi papá no iba porque a él no le gustaba. Ellos se casaron por la iglesia, pero siempre tuvieron un matrimonio disfuncional. Siempre estaban enojados. Entonces, el ambiente, vamos a ver, el familiar en el que yo crecí, pues fue un ambiente carente de amor,
un ambiente frío y donde siempre se sentía como el enojo, la tristeza. Y pues bueno, así fue. Ahora puedo entender por qué te dedicas a ser familióloga. Sí, Cómo a veces nuestras carencias nos hacen elegir aquello que podemos compensar con sí. con este vacío con el que creces, con esta carencia de amor. ¿Cómo te repercute en tu juventud y ya cuando decides hacerte una mujer profesional? Porque eso les va a servir mucho. ¿Cuántos? No tenemos idea de cuántos jóvenes, personas han vivido lo que tú has vivido. Ay, Adrián, y como te dije antes de la entrevista, ahora sí que como eres tú y te quiero mucho, dije, muy bien, es un tema difícil, pero todo para gloria de Dios. Esto repercutió mucho porque mientras que íbamos creciendo, mi hermano y yo, pues siempre nos sentíamos solos. Y mi mamá y mi papá empezaron a desarrollar una relación violenta entre ellos a nivel físico y verbal. Hasta que un día, en medio de golpes, mi mamá corrió a mi papá, porque mi papá tenía una mujer. Mi papá fue infiel con la que era su secretaria. Mi papá trabajaba en el ingenio de Tala porque los dueños del ingenio de Tala y de los Reyes en Michoacán era su hermana y mi tío Ismael. Entonces él era el hermano menor y mi tía lo deja a cargo de los ingenios. Entonces él viajaba mucho y siempre estaba acompañado de esta persona que después resultó ser su pareja. Ella fue un día a la casa y se presentó con mi mamá. Le tocó, le dijo que iba a vender algo y cuando mi mamá le abre para que le mostrara los productos, le dijo que ella era la amante de mi papá. Entonces, todo esto transcurrió mientras que yo trataba de cuidar a mi hermano para que no escuchara, pero yo era niña y no sabía cómo interpretar lo que estaba sucediendo, pero vi que mi mamá se pone a llorar y la corre a ella. Y a los días, en medio de una violencia muy, muy grande, mi mamá corre a mi papá de la casa. Y entonces nos quedamos en casa con ella. Y aquí viene esta parte que ha tardado muchos años en sanar, gracias a Dios y en su momento a terapia, también psicológica. Toda la violencia de mi mamá, mi papá, se vino hacia mi hermano y a mí. Entonces, desde los 12, 13 años hasta que yo me casé, mi mamá nos golpeaba muchísimo. Es más, yo llegué a mi boda llena de moretes abajo de mi vestido. Mi mamá estaba muy mal. Y cuando mi papá se va, ella me hace prometerle, pero a la fuerza. Yo tenía 13 años. Me zarandeó fuerte, agarró a mi hermano así, lo puso a su lado. Yo me iba a sentar en la cama, me detuvo de frente y me dice, tú aquí. Desde el día de hoy tú te vas a hacer cargo de tu hermano y de mí. Al 100% tú eres responsable de tu hermano y de mí. Tú vas a llevar la casa, tú te vas a encargar de todo. Y me zarandeó muy fuerte, yo lo recuerdo, y me hizo prometerle que le iba a cuidar hasta el último día de su vida. Y le dije que sí. No sabía. Y cumplí. Cumpliste. Y cumplí. Y cumplí, y todo este proceso fue muy difícil porque mientras que iba creciendo mi mamá siempre estaba enojada, fue mucha violencia, y entonces cuando yo tenía 22 años me quise quitar la vida y estuve entre la vida y la muerte 8 días. Me tomé, no sé, 20, 30 pastillas, no sé, muchísimas. Yo trabajaba en un banco aquí en Guadalajara y así, totalmente anestesiada, me fui manejando y yo me di cuenta que empezaba a dejar de ver.
Eran como cortinas que se corrían negras delante de mí. Y no sé cómo llegué, Adriana, al banco, que cuando entré a la sucursal yo llegué muy tarde porque me hacían así, pero yo no escuchaba ya. Dejé de escuchar y yo veía que me hacían así, pero yo empecé a dejar de ver, hasta que algo negro de pronto me apagó. Aquí ya tengo como unos flashbacks, porque recuerdo de pronto así en un flash que me sacaron cargando y gritaban. No recuerdo más hasta que estoy en un hospital y están llorando y no tengo más recuerdos. Y luego me están cuidando, un primo hermano mío, y culpaban a mi mamá de todo. Pero yo pensaba, qué bueno lo logré. Yo entendí. ¿Creíste que habías muerto? Sí. Entonces dije, qué bueno. Ya no voy a tener que soportar tanto dolor. Ya. ¿Qué fue lo que te aleja en esta parte? Cómo todos traemos momentos que nos quebrantan, momentos que son difíciles porque no puedes controlar al otro y más cuando son los de autoridad. ¿Qué te aleja de Dios un tiempo, Gaby? Esto, la falta de amor de mis padres, porque, a ver, yo fui una buena hija. Estudié, fui de buenos promedios siempre. No di problemas de nada. Y aún así recibí solamente pues desamor, maltrato. Y esto entonces me hizo pensar que Dios era injusto. Entonces, ¿Que dónde estaba, no? ¿Dónde no, andas? esto de que Dios te ama, que Dios es un padre, a mí me pareció en algún momento de mi vida una burla, algo ridículo. Y dije, evidentemente, y yo lo dije muchas veces, Dios tiene sus chiqueados. Yo ya había salido adelante del intento de suicidio sin lesiones. Dios me ayudó a superar esos 8 días que estuve muy grave y quedé sin secuelas neurológicamente, pero emocionales pues quedaron muchísimas. Sí, claro. Uh-huh. Pero en este transcurso déjame decirte que mientras que iba creciendo en la infancia, también tuve un abuso sexual. Entonces, todo esto en conjunto pues me hizo alejarme de Dios. A la Virgen María yo no la conocía realmente, pues yo sabía que era la madre de Jesús, pero es toda la información que tenía. Entonces, yo ya siendo una joven, decido alejarme de Dios, porque no le creía, porque yo sí pensé que Dios tenía sus chiqueados, y evidentemente yo no era una de ellas. Mi hermano empezó a perderse con malas amistades, muy mal. Él vive. Gracias a Dios recuperó el camino, pero mi hermano estuvo muy mal, entre la vida y la muerte varias veces. Fue muy difícil seguir adelante y sin embargo, cuando ya conocí a mi esposo, pues él se quiso casar, de acuerdo a lo que yo le pedía a la iglesia. Yo no hablaba con Dios, pero sí me quería casar a la iglesia. Yo estaba enojada con él, pero sí quería casarme a la iglesia. Y se vale estar enojada con papá. Pero ¿cómo fue tu primer encuentro con María? Ahorita que te escucho, esta parte no la conocía de ti. Y me queda claro, porque a la Gaby que conozco, o sea, me sorprende mucho, Gaby, que fuiste alguien que creciste sin nada de amor y hoy eres una mujer dulce, eres una mujer llena de amor. Digo, no solo por lo que te conozco, sino por toda la gente que te rodea y que de alguna manera me ha tocado conocer, cómo has influido en esa capacidad de amar y de ternura. ¿Cómo es tu primer encuentro con María al grado
que eres una de sus más fieles siervas. Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien. Crecimos, mi hermano y yo, sin amor, como plantitas silvestres. Se nos daba de comer, se nos daba lo necesario, pero no tuvimos amor, no tuvimos juegos, nada. Crecimos silvestremente. Yo veo una planta y digo, sí, me recuerdo y digo, así crecimos. Y decidí dar lo que no recibí, que fue amor, dulzura, y he trabajado mucho, pero todo es gracias a Dios y todo para gloria de Dios. A ver, en este punto, hay personas que exactamente como tú vivieron vidas disfuncionales. ¿Qué hiciste para, me encantó esto que acabas de decir, cómo dar lo que no recibiste? Yo pienso, ¿Qué Adriana, hiciste? pues mira, yo pienso que también esto es parte constitutiva. Es decir, hay personas que desde la parte constitutiva en su ADN traen nobleza y gratitud. Y hay personas que nacen sin estos atributos de la nobleza y la gratitud. Dentro de todo, yo siempre he sido noble. Sí. He sido noble y entonces perdoné. Perdoné a la persona que me tocó, perdoné a mi mamá y terminé perdonando a Dios. Y entonces ahí, en este proceso donde yo ya estoy casada, con hijos, pero donde yo no iba a misa, yo nada, yo no me acercaba a Dios porque no quería, ya no le tenía rencor, pero no le quería. creías, sí, no le Exacto, creías, ¿no? no le creía. Y entonces en eso pasa algo muy, muy fuerte, que es lo que me empieza a acercar a Dios. Voy a una revisión de rutina, el Papa Nicolau, y entonces ahí mi ginecólogo de ese entonces me dice, tengo un aparato que ya también revisa los riñones. Y pues entonces yo le dije, ¿y para qué quiero que me revise los riñones? Me dice, no, bueno, pues es que este aparato es maravilloso, Gaby. Y mi esposo estaba ahí, sí, pues que te lo revisen. ¿Y cuál es el hallazgo? Que me encuentran un tumor. En el riñón. En el riñón izquierdo. Un tumor que lo asusta mucho al doctor y entonces yo empiezo a ver que él empieza a voltear a vernos y empieza a medir y dice, esta es una masa densa. Lamento decirte que te tienes que ir con un oncólogo. Entonces, en ese momento que mis hijos eran niños, me cambia, se me viene lo que yo apenas estaba construyendo con mi esposo y de pronto tengo este diagnóstico y entonces empiezo a ir con oncólogos y me dicen sí, es cáncer. En ese tiempo las cirugías se hacían de lado a lado. Vamos a abrir. Y cuando yo ya tengo este diagnóstico tan fuerte, me fui a un templo aquí en Guadalajara, Jalisco, que se llama San Juan Bautista, que estaba el padre Zárate en ese tiempo, en paz descanse. Antes los templos estaban abiertos todo el tiempo. Ahora Entonces, no por la ya no delincuencia. por la delincuencia, pero antes sí. Sí. Te estoy hablando hace muchísimos años. Mi hija tiene 28, tendría 3 años, 4 años. Y mi hijo más chiquito. Entonces me fui al templo, estaba solo, me puse en el Santísimo, fíjate qué ignorante era, y dije, pues aquí debe de ser el sagrario. Dije, y dicen que si la luz está prendida, pues ahí está. Me paré enfrente del sagrario y le dije, pues es que tú no te cansas, o sea, ¿hasta cuándo me vas a soltar? Le dije, no te bastó todo el dolor con el que crecí, ahora quieres dejar a mis hijos sin mamá. ¿Qué clase de Dios eres? Me encanta, peleaste en serio. De pie frente al Santísimo, le reclamé, empecé a llorar hasta que llegó alguien y me puso la mano aquí, una amiga, que fue a buscarme, le dijeron, se fue al templo, y llegó y me dijo, ya no digas más, Gaby. Volteé, yo estaba llorando, y me dice, ya no le digas más, ya has dicho suficiente. Me quedé callada, pero yo ya le había reclamado muchísimo a Dios. Le dije, tú a mí no me quieres.
Si me amaras, no estarías permitiendo. Has permitido tantas cosas en mi vida, tantas, que ya nada más esto te faltaba. Le dije, por eso no vengo contigo. Y fue cuando ella llega y nos salimos. Y en todo este ínter empiezan los estudios y de pronto me encuentro envuelta en personas que quieren orar por mí. Y yo les decía, no. Nos enteramos, Gaby Alujas, que tienes un tumor. Y yo decía, ¿de dónde sale tanta gente que quiere orar por mí? Y entonces me invitan a la casa de una prima hermana, invitan a un carismático. Yo no sabía que era la renovación carismática. Y llega un hombre alto y dice, ¿tú eres Gaby Alujas? Y yo, sí. Y me dice, vamos a orar por ti, mi amigo y yo. Y mi prima hermana estaba ahí presente, era su casa. Entonces yo volteé con Laura y Laura me dijo, sí, mi prima está de acuerdo. Le dije, exacto. Pero claro que no estaba de acuerdo. Le dije, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y dice, mira que tienes el corazón duro, ¿eh? Y volteó hacia el techo y dice, no entiendo, Señor, cómo me mandas con alguien con un corazón tan duro como esta mujer. Pero tú tienes tu plan. Y si la quieres sanar, es por algo que yo no entiendo. Pero ella tiene el corazón duro. Pues peor me cayó. Sí, claro. Más gordo me cayó. Y mi prima. Y dije, no, ya no te vuelvo a hablar a ti. Y entonces este hombre empieza a orar por mí, me puso la mano aquí y dije, ¿qué hace? Me puso las manos luego aquí y en eso empieza a hablar extraño. Lenguas. Yo no sabía que era el don de lenguas y entré en un pánico, pero cuando quise parar esto, que yo decía que está pasando, el Señor me dio el descanso en el espíritu. No me podía mover, sentía un calor enorme que empieza a bajar por mi cabeza, se va a esta parte del corazón, se hace fuerte, como si me hubieran puesto, Adrián, una lámpara. Sí, claro. Y luego el calor se corre. Yo lo sentía, pero yo no podía hablar porque estaba totalmente sin poderme mover. La lengua se había pegado al paladar, suena increíble. Y el calor se va Al riñón. al riñón. Y en eso siento una mano como de un hombre que empieza a presionar la mano, el riñón. Empezó a presionar y la presión me dolió. Y el calor se hizo más y más y más fuerte y empecé a sudar. Y empecé a llorar. Y termina la oración y yo estaba como si me hubieran golpeado contra la pared. Yo lo veía y él me dijo, el Señor te ha sanado. Cuando él me dice eso, yo ya tenía una cirugía a 15 días para quitarme el riñón. Ya me habían hecho 2 medios TAC con medio de contraste 2 veces para asegurarse que era cáncer. Y él me dice, estás sana, el Señor te acaba de sanar y él tiene su plan. Yo no sabía qué había sucedido. Le hablo al doctor. Me hacen un estudio antes de la cirugía y ya no había cáncer. El Señor me sanó, Adriana. ¿Sabes por qué me da risa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tuve una pelea con Dios muy fuerte. Yo tenía 5 manchas en el cerebro y decían que eran tumores y me peleé igual que tú. Por eso ahorita me da risa porque cuando... Manchas en el cerebro. Sí, ya a los 16 años yo me convulsionaba y perdí el conocimiento y muy, muy cañón. Y ahorita que te estaba oyendo me identifiqué porque tal cual, o sea, yo estaba en el Ángel de Año y me salí al balcón 16 años y le decía, ¿qué Dios eres? ¿Para qué me creaste si me vas a matar? No, pero duro. Y entro Igual. y mi mamá me había dejado la Biblia y todavía lo reto. Le dijo, y si eres Dios, háblame, ahorita. Y me da risa, porque esto sí se los quiero compartir. Se vale que te pelees con Dios. Ve y dile a calzón quitado, ¿qué quieres? Pero ve, porque él no puede hacer nada si tú no te acercas. Y es cuando tú te acercas que Él obra en misericordia.
pues lo mismo, o sea, me hicieron al día siguiente, ya me hacían los estudios y pues no salí nada y me mandan en ambulancia al México Americano. Yo estaba en el Angeliaño, hospitalizada. Es la única vez que he estado en ambulancia, espero ser la última. Y nada. Entonces, junta de doctores y me dice el doctor Oropesa, no sé qué hiciste. Ajá. No están las manchas, te puedes ir a tu casa. Y dije, me queda claro, señor. Está Gloria a bien. Dios. Por eso ahorita que oigo tus Eso fue testimonios. lo que hizo el doctor. Cuando me vuelven a hacer otro estudio, muchos cortes, como no Sí, sé. sí, el TAC es lo más avanzado. Ajá. Fueron 3, ese fue el tercero. Se sale de la cabina, viene y me dice, niña, ¿a quién le rezaste? Y entonces yo le dije, no sé a qué se refiere. Me dice, tu esposo está afuera, voy a detener la cirugía. No tienes cáncer. Tenías cáncer en ese tumor. Y de ser un cáncer maligno se hizo un angiomiolipoma, que es un tumor benigno. Yo no lo podía creer, yo estaba en la camilla y le dije, no tengo cáncer, no me van a operar, no tienes nada. Ese tumor se hizo un angiomiolipoma y se va a detener la cirugía. Soy médico, esto yo jamás había visto algo así. Y él se sale con Enrique a decirle, y cuando él se sale, fue la primera vez que en ese momento, Adriana, y quizás para muchas personas se les va a hacer increíble, para ti no, empecé a oler como incienso. Era un aroma que yo dije, qué extraño si estoy en un lugar, En un hospital. en un hospital. Ese aroma, ¿de dónde viene? Pero era fuerte. Ya después pasarán los años para que yo me entere que es un carisma de perfume y era la presencia de Jesús. Y María es rosas. Y María es rosas. Y ahí empieza Y mi el camino de demonio es azufre. conversión. Sí, Y el demonio es es azufre. azufre, exactamente. Este acontecimiento me acerca a Dios. Claro. Cuando yo veo que mis hijos pueden tener una mamá sana, que las va a poder ver crecer, entonces yo regreso y le dije, está bien, gracias y te pido perdón por todo lo que te dije. Y busco un confesor. Sí. Es hermoso, porque luego regresamos. Tenía años que no me como dicen, confesaba. con la cola entre las Sí. patas. Perdón, Sí. Señor, por todo lo que dije, Sí. pero pues te lo tenía que decir. Exacto. Déjame compartir esto porque ahorita creo que este testimonio de ambas, no te dé miedo pelearte con Dios. Santa Teresa le decía, Señor, por eso tienes tan pocos amigos. Sí. ¿Por qué no te dé miedo? Porque tu Padre quiere que le hables desde el alma, que le digas lo que te duele. Porque Él está ahí y Él puede resolverlo todo. Si ve un corazón, por eso la Biblia dice, nunca desoigo un corazón contrito y humillado. Pero tiene que ser a calzón quitado, o sea, claro, desde adentro, desde la garra, desde el sufrimiento que tienes, ¿no? Y entonces ahí encuentras a María. A ver, ahora platícame. Es que en ese camino ya de conversión y que me vuelvo a acercar a Dios, es cuando aparece Padre Tiberio Munari. Mi querido Padre Tiberio Munari, gracias a mi prima que pidió oración por mí. Ella me dice, prima, es necesario que conozcas a un sacerdote maravilloso, italiano, javeriano, el Padre Tiberio Munari. Es necesario que lo conozcas. Y me insistió mucho y fui a conocerlo. Y cuando él me conoce, fíjate lo que pasó, Adriana. Yo nunca había tenido un confesor. Entonces yo iba un poco nerviosa y cuando llego a Javerianos y lo veo que sale con aquella energía que tenía y aparte aquel carácter tremendo que tenía el Padre Tiberio, me ve como buen italiano. Como buen italiano, se puso así y me dice, ¿tú eres Gaby Alujas? Y le dije yo, sí, padre. ¿Qué no te mandé llamar hace 3 meses? ¿Por qué después de 3 meses vienes a conocerme? ¿Qué no di la orden de que vinieras hace 3 meses? Yo no sabía qué contestarle. Y me dice, mira, aquí el único importante es Dios. No te creas tan importante porque no lo eres. Te di uno de...
Yo dije, no puede ser. Y dije, ¿para qué vine? Otra vez Laura. Sí. ¿Otra vez para qué? Total, estoy sentada, se pasa al confesionario, voltea para arriba, al techo y dice, Madre María, ¿por qué? ¿Por qué me mandas a esta hija? Es desobediente. Yo le pedí que viniera hace 3 meses. ¿Por qué quieres que ella trabaje para ti si no sabe obedecer? Y yo ahí, Adriana, pensé, este sacerdote no está bien. O sea, yo volteé para arriba, le dije, disculpe, perdón, padre, perdón mi ignorancia, pero ¿a quién le habla? Y me ve y volteé y le dice, ¿ves? ¿Y por qué tengo yo que darle este acompañamiento a ella? ¿Por qué tengo que ser yo? Tiberio, si tengo tantas cosas que hacer. Y mira cómo es. Yo ya no hablé nada y le dijo, está bien, como tú quieras. Volteó conmigo y me dice, muy bien, que te quede claro que yo te mandé llamar por orden de nuestra madre. Yo no, pero si ella cree en ti, yo hago lo que ella dice. Tiberio te va a dar dirección espiritual y Tiberio es muy duro. Te voy a pedir que vengas cada semana. Vas a empezar a rezar el rosario, 7 días. Si tú vienes un día y te quiero ver cada semana para confesarte y tú un día no rezaste el rosario, no te voy a recibir y ni me vayas a hacer perder mi tiempo. Soy un sacerdote muy ocupado y muy importante. Y voy a estar contigo porque la madre me lo pide, la gospa me lo pide. No por mí, ¿eh? Dije, lo que pasa, padre, es que yo no sé por qué estoy aquí. Y todo esto que usted me dice, yo no puedo entender. Claro, ¿tú qué vas a entender? Claro que no entiendes. Pero qué bueno que Dios sí entiende y no sé por qué nuestra madre te eligió a ti. Y ahí empezó, me dio un misterio como este y ahí empezó la obediencia de rezar el rosario. A ver, en esta parte quiero que les digas, ¿por qué es tan importante la obediencia? Sin importar cómo llegamos. ¿Por qué es clave la obediencia? Porque la palabra es muy clara. No el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Yo creo que ahí nos atoramos todos, me incluyo, porque la verdad, el sufrimiento que nos atraemos en el día a día es desobediencia. Sí. En todas las áreas. Sí. En el área familiar, en el área de la salud, en el área económica, en nuestra relación con Él. Es desobediencia. Sí. No hemos entendido que nuestro papá nos quiere bien, pero somos tercos. Sí. Yo me incluyo en la lista de los tercos. Yo creo que por eso te amo, porque cuando conozco tu historia ahora pues tenemos mucho en común, ¿no? Somos rebeldonas, somos duras, pero bueno, Dios elige y Dios empieza elige. tu proceso de la obediencia. Pues porque quise obedecer, porque en general, Adriana, yo siempre fui una niña que hacía todo lo que tenía que hacer. Sí, claro, como nos educaban antes, ¿no? Ajá, mi hermano era muy rebelde y yo no, yo era la mayor. Y entonces me acordé del milagro que me había hecho el Señor, que me había quitado el cáncer. Entonces dije, dentro de mi pobrísimo discernimiento y de mi fe así, yo dije, bueno, pues si ya estoy con este Padre, pues voy a obedecer. Está bien, le voy a hacer caso. Y entonces me fui con el misterio y empecé a rezar el rosario. No sabía cómo se rezaba. Tuve que investigar y lo empecé a rezar y se me hacía tediosísimo. No me gustaba. Pero yo sentía dentro de mí, Adriana, en el corazón, que era algo que tenía que hacer. Lo tenía que hacer. Fue como si me hubieran puesto una instrucción obligatoria dentro de mí. Y entonces yo dije, tengo que obedecer. Y empecé a hacer todo lo que Padre Tiberio me decía. Cada lunes yo estaba ahí a las 9 de la mañana para confesarme y siempre me decía el pase de entrada, ¿cuántos rosarios? 7. Perfecto, vamos. Un día le dije, oye, hice 6 porque no me dio tiempo. No te voy a confesar y no te voy a recibir. Dije, pero nada más hoy, no te voy a pasar ni una. Regrésate a tu casa y nos vemos en una semana. Y si quieres que Tiberio hable contigo, son 7 rosarios diarios.
y me regresé. Y a partir de ahí hice todo lo que Padre Tiberio me dijo. Ahora vas a hacer esto, ahora te vas a consagrar, ahora vas a prepararte. Y el amor de la Virgen María transformó mi corazón y me hizo ver a mi mamá diferente. Nunca la dejé, siempre me hice cargo de ella materialmente hablando. Cuando me casé fue mi esposo. Por 27 años él se hizo cargo de la manutención de mi mamá al 100%. Yo no trabajaba. Y yo la atendía a ella. Porque el amor de la Virgen María fue sanando mi corazón. Y me dio la capacidad de entender que también ella había sufrido para haber sido así y mi papá también. Y entonces yo sentí la obligación de regresar amor gracias a la fuerza del rosario, gracias a la intercesión de la Virgen María. Por eso cuando yo sentí esto, Adriana, decidí trabajar para nuestra madre y le dije, estoy tan agradecida contigo por lo que hiciste en mi corazón que desde el día de hoy hasta que yo viva voy a trabajar para ti y te voy a predicar siempre. Y no voy a dejar de rezar el rosario nunca. Y es lo que he hecho después de tantos años. Pero te has preparado, diles a los radioescuchas, ¿por qué es tan importante? Yo, igual que tú, yo no era cercana a la Virgen María. Yo, la verdad, todo era con Jesús. Es el amor de mi vida. Pero María no entraba ahí, la verdad. Sí, yo tampoco. Y cuando me reconcilio con Dios, empiezo a querer a María y escribí un libro que se llama Ser 100% mujer y se lo dedico. Y me fui al templo de San Martín de Porres y le llevé el libro tal cual ya impreso. Y entonces le digo, Jesús, yo he sido muy mala con tu mamá, pero tú la tienes en el cielo. Quiero dedicarle este libro y quiero que me enseñes a amarla. Se lo dejo y a la semana, estando yo en el gimnasio, oigo, en los gimnasios siempre hay música, sí. ¿no? Oigo música clásica. Y yo me dice que le digo con música clásica. ¿Qué es esto? Y entro en un trance. Y Dios me permite, la he visto 2 veces, ver a la Virgen y solo me dice, hijita, vengo a darte las gracias por tu regalo. ¡Oh, qué Y empiezo belleza, en el gimnasio, Adriana! llora, Claro que llora. sí, claro. O sea, y dije, ¿cómo? ¿Cómo? A partir de ahí, Wow. soy fan del rosario. No, Tú y pues yo ya, si no. ya entendemos. ¿Qué le dirías a la gente? Porque tú diles toda la parte que se enseñó el padre Tiberio y luego yo les digo lo que es para Satanás el rosario. Sí. Padre Tiberio me enseñó, tomé cursos de Mariología. Sí. Él era un gran escritor, escribió más de 100 libros, un porcentaje altísimo dedicados al conocimiento de la Virgen María. Y de ahí, Padre Tiberio me llevó a los medios de comunicación. Estuve en una televisora católica, casi 14 años al aire, con un programa que se llamaba María Madre Nuestra. Yo era la titular, la conductora titular. Y entonces fueron casi 14 años de estudio, de tener invitados marianos 100%, grandes predicadores, grandes mariólogos, mariólogas. Y lógicamente, el acercarte a conocerla a través de los fundamentos que Padre Tiberio me enseñó, la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, la historia, la patrística, son las 4 bases para conocer a la Santísima Diles qué es Virgen la María. patrística. La patrística es qué dicen los papas, qué dicen los santos acerca de la devoción a la Virgen María. Entonces, son las fuentes para conocerla. La patrística, los papas, los documentos, el magisterio de la Iglesia, qué dice la Iglesia, cuáles son las exhortaciones, qué dice la Sagrada Escritura sobre la Santísima Virgen María y qué dice la historia. Entonces, con estos 4 pilares, conocí a la persona de la Virgen María y la sigo conociendo, pero he leído muchísimo, tengo muchísimos libros de Mariología.
muchísimos. He estudiado mucho la persona de nuestra madre y creo que todos como católicos deberíamos de abrirnos al amor de la Virgen María, deberíamos de empezar a rezar el rosario. Si vivo bien, reza el rosario. Si tienes cosas bonitas en tu vida, reza el rosario. Si tienes problemas, reza el rosario. Si te duele, reza el rosario. Si no se solucionan los problemas, sigue rezando el rosario. Si estás en medio de grandes dificultades, reza el rosario. Reza el rosario siempre, porque es la presencia de nuestra Madre 100% en la vida de cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Y el rosario, fíjate, es tan poderoso que puede más que la bomba de Hiroshima, y esto es real. Sí, 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 totalmente. Los franciscanos, cuando se tira la bomba de Hiroshima, para el que no lo sabe, la bomba destruyó más de 10 kilómetros a la redonda y obviamente toda la contaminación, pero a 2 kilómetros estaba un monasterio de franciscanos. Y cuando se tira la bomba, ellos estaban rezando el rosario. Sí. No se destruyó su casa, no se contaminaron, no les pasó nada, siguieron viviendo por la fuerza del rosario. El rosario tiene un poder y yo tremendo. y en esta parte creo que les va a servir lo que dice el demonio del rosario. Cuando yo lo oí en una liberación que estaba con uno de mis hijos, de mis jóvenes, su voz es horrible, pero dijo que el rosario era una guillotina para él. Cuando dijo eso dije, no, ya de bueno, aquí. De aquí soy, maestro, claro, aquí soy. De aquí soy. Entonces, cuando eres consciente, sí quisiera enfatizar, porque el Papa León XIV acaba de decir del poder del rosario, pero hay que saberlo rezar. Y sería la pregunta. Me gustaría que les compartieras las cosas que sí tenemos que cuidar al rezar el rosario, porque es como traes un arma. Entonces tienes que saber usarla, ¿sí? Porque es una de las armas más poderosas espiritualmente. Totalmente. A mí me enseñó esto un sacerdote mariólogo maravilloso aquí en Guadalajara, que estudió en Roma, el padre Francisco Flores, y él me dijo que cuando rezamos el rosario tenemos que entregarle a la Virgen María las indulgencias parciales o plenarias primeramente. Si yo rezo el rosario con Adriana, entonces vamos a ganar indulgencias plenarias con una persona más. Si yo estoy frente al Santísimo, gano indulgencia plenaria. Pero si yo rezo el rosario sola en mi habitación, o caminando, o manejando, gano indulgencias parciales. Entonces, antes de iniciar el rosario, yo veo en qué condiciones voy a rezar el rosario y le digo a nuestra Madre, que es la dispensadora de todas las gracias, ¿verdad? Como tal es el título. Madre, te entrego las indulgencias parciales o plenarias y los méritos de mis buenas obras de este día. Así inicio. Pido Espíritu Santo, una oración al Espíritu Santo, menciono los misterios que se van a rezar el día que toca y empiezo Padre Nuestro, las 10 Aves Marías, Gloria, jaculatorios, pues hay quien dice 3, 4 jaculatorios. Padre Tiberio me dijo que después del Gloria es acaso 2, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien las que quiera. Cuando terminamos, al final, Gloria, son 3 Aves Marías, como hija del Padre, como madre del Hijo, como esposa del Espíritu Santo y luego por el Papa. Y luego vienen las letanías lauretanas, pero quiero decir que hay muchos tipos de letanías a los santos, que son las más antiguas, pero las letanías lauretanas iniciaron en Loreto, precisamente. Las letanías lauretanas son piropos a la Santísima Virgen María, pero atención con esto, no son una extensión del rosario. El Papa León XIII quiso añadirlas por la eficacia, porque son piropos que se le dicen a la Reina del Cielo. Y cada título tiene un motivo por el cual fue insertada en todos estos piropos que se le dicen a la Mamá del Cielo. Pero no necesariamente son una extensión del rosario. Si tú no tienes tiempo de hacer el rosario más las letanías, haz el rosario y a lo mejor si quieres más tarde las letanías. O un día puedes hacer las letanías lauretanas en la mañana y luego el rosario en la noche. Es bonito porque cada vez que le hablamos, primero a la Trinidad y luego a la Madre, con todos estos títulos, lo que hacemos es obtener mayores gracias para el alma.
Todo lo que hacemos, Adrián, y tú lo sabes, a través de la oración y a través del rezo del rosario, nos obtiene gracias de parte del Espíritu Santo. Y esas gracias las necesitamos para nosotros o la gente que nos importa, ayudar para que regrese al buen camino, que pueden ser los familiares, o entregarle a la Virgen María las gracias y que ella las distribuya como mejor quiera. ¿Tú sabías que antes de la caída de los ángeles, de la desobediencia de Lucifer, él era el repartidor de todas las gracias? ¿Sí? Entonces, a mí, yo que he estado en exorcismos y demás, cuando la Virgen se hace presente en un exorcismo, o Jesús, fíjate, cuando llega Jesús hace esto, cuando llega María hace esto, y se enconcha y empieza a gritar, y le grita a Miguel, quítamela, no me la acerques. Entonces, la primera vez que yo vi eso dije, ¿cómo? Sí. Y él grita eso. Es que es tan pura, es que es tan hermosa, es que ella es... Y él empieza a decir todo lo que ella es. Yo la primera vez que lo vi estaba en estado de shock, yo creo que te pasó alguna vez. Y yo decía, wow, pero así, o sea, con miedo. Con miedo. Con miedo, dije, bueno, mucho miedo. Qué interesantes somos las mujeres hasta en el cielo. Entonces, con mucho miedo, pero ahí también entendí que el rosario protege. El rosario es un escudo de protección. Y le agregaría lo que tan sabiamente dijiste y acaba de decir el Papa León XIV, que meditemos en él. Por ejemplo, si estás haciendo la anunciación, que te imagines al ángel visitando a María. Y que hagamos, no lo hagas carrereado. Cada Ave María es una flor para María. Así es. Y las gracias que vas a ganar es impresionante. Yo quiero aunar a lo que acabas de decir con todos los hijos espirituales que Dios me ha dado. Que son muchísimos. Que son muchos. Las batallas más grandes, sobre todo hijos que vienen de papás narcos, drogados, de la prostitución, de atracción al mismo sexo, etc. Yo las batallas se ganan ante el Santísimo y con el rosario en la mano. Totalmente. Si tú quieres verdaderamente, tú que nos estás escuchando, quieres verdaderamente ayudar a un hijo, así es, toma el rosario, porque no es con hombres con los que vas a pelear, sino estás peleando con los espíritus malignos. Cuando tú oras y le encomiendas a María, en una ocasión el Señor me dijo, cuando quieras que algo lleve a mi corazón, llégalo en las manos de mi madre. No, pues ya sé que ella es la entrega rápida. Entonces, hazlo, corazón, hazlo. Preguntándote para ti. Adriana, perdón, me gustaría rapidísimo añadir algo. Dejen de pelearse papás con los hijos porque no están haciendo lo correcto. Dejen de ofenderlos, dejen de herirlos. Mejor recen el rosario delante del Santísimo. Y Él obrará. El Señor se va a encargar. Ya no pongas más dolor en el corazón de tus hijos. Y yo les digo a los papás que van conmigo al consultorio, y sí, como dijiste al inicio de este podcast, me hice familióloga para ayudar a las familias porque yo entiendo lo que es una familia disfuncional, yo entiendo la violencia física, verbal que puede haber, entiendo todos los riesgos que se viven dentro de una familia disfuncional hacia los hijos. Y yo siempre les digo, ya no te pelees, mejor ponte a rezar el rosario y ve al Santísimo. Y le agregaría, Gaby, papás, mamás, desde el amor. Sí, claro, por supuesto. O sea, la única manera que nosotros podemos volver a rescatar a que nuestros hijos regresen, y yo que viví eso, porque yo me fui de la iglesia 10 años, mi madre no me reclamaba, no me humillaba, no me rechazaba. Ella simplemente iba a misa, rezaba el rosario. La acabo de entrevistar para el 10 de mayo y hablamos de eso. Y entonces le digo, mamá, ¿cuál fue el dolor más grande de cabeza que te di? Pues que te hayas alejado de la iglesia.
Y le dije, ¿algún día pensaste que no solo iba a regresar, sino que iba a ser apóstol y predicador? Me dijo, no, ya eso Es está bien, demasiado. eso ya fue demasiado. Yo nomás quería que Que regresaras. regresara. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices. No te pelees con tu hijo, no le estés reclamando si quiere ir a misa o no va a ir a misa. No, no vas a la fiesta a fuerzas. Es lo que estoy diciendo, no vas a la fiesta a fuerzas. La misa es el más grande banquete al que tenemos acceso. Si entendiéramos lo que significa la Eucaristía, iríamos a misa todos los días. No lo forces, pero sí empieza la batalla con Dios y con María. Y los demonios se doblan ante María. Es impresionante Tal cual. cómo grita cuando ella está presente. ¿Qué les propondrías a todas las madres, Gaby? Hoy hay muchas mamás que, al igual que nosotras, que pasamos estas etapas alejadas de Dios, porque yo también, ¿qué les dirías? Pues yo les diría a las mamás que están alejadas de Dios que se den la oportunidad de acercarse nuevamente a Él. La fe ya la hemos recibido cuando somos bautizados. Sentirla será a través del ejercicio diario de una comunicación con Dios. Porque yo tengo mamás que me dicen, es que yo no siento esa fe, es que yo no siento ese amor a Dios. Hay que tener voluntad. Ten voluntad para acercarte a Él, ten voluntad para quererlo conocer, ten voluntad para querer vivir en paz con Él y contigo misma. Mamás, regresen a Dios. Y si crecieron en un hogar donde no se les habló de Dios, como en mi caso, ustedes pueden tomar la decisión de conocerlo, porque tienen voluntad, son libres de tomar una decisión. Acérquense libremente a Dios, empiecen a hacer sus oraciones todos los días, pídanle a Dios sanación interior y empiecen a hacer lo que les toca hacer. Si son madres, si son mujeres solteras, si son personas de la tercera edad, lo que sea. Dios ama a la mujer. Mucho. Dios nos ama profunda, también al hombre, ¿verdad? Evidentemente, ama mucho al hombre. Ama a la mujer mucho porque nosotros damos vida, vida física y vida espiritual. Entonces, yo te invito, mujer, a que seas precisamente eso, un instrumento de Él en tu familia, en el trabajo, en la comunidad, a donde vayas. Pero se necesita pedirle a Dios que ponga esa luz dentro del corazón, que es el Espíritu Santo. Acercarse a Dios creo que es la mejor decisión. Claro. Y yo agregaría, Gaby, acércate sin miedo. Incluso acerca a pelearte si quieres como nosotras. Peléale la batalla. Ve y dile lo que tienes. Pero abre tu corazón y déjate. Te voy a hacer una pregunta. Lo que quieras, Adriana. Diles qué experimentaste cuando Dios llena tu corazón de amor, de ese amor. Creciste muy lastimada, pero ¿qué pasa en Gaby cuando ahora se siente llena del amor de Dios? Me da paz haber tenido la oportunidad de que Dios sanara mi corazón en un retiro de evangelización fundamental dentro de la Renovación Carismática Católica en el tema del señorío de Cristo. Nunca se me va a olvidar, hace 20 años yo viví ese encuentro con Él. Ya había quedado sano mi riñón y sentí un calor tan intenso y comprendí por gracia del Espíritu Santo lo que Él me había amado y que de alguna forma Él permitió todo lo que yo viví. Es más, era necesario que yo viviera todo esto, porque si yo no vivo este desamor de mi madre, si yo no vivo tanta violencia física y psicológica, ¿cómo podría haberme acercado a la Virgen María? Yo crecí con un sentimiento de orfandad tan grande de papá y mamá, y la madre es importantísima, la madre es el corazón de una familia, el papá es la cabeza, la madre es el corazón. Mi corazón estaba enfermo porque no recibí el amor de mi mamá, como se suponía debía haberlo recibido.
El día que Dios tocó mi corazón en el tema del señorío de Cristo, con una predicadora extraordinaria, Olivier, ese día mi corazón se ensanchó y literal, Adriana, sentí como si se hubieran caído pedazos que lo tenían como aprisionado. Era como si de Como pronto... costras, ¿no? Sí, sentí como si de pronto empezara a sentirlo, como si empezara a latir. Fue algo extraordinario. Y Se te quitó el corazón duro. Se me quitó el corazón duro, sí lo tenía duro. Y me di cuenta en ese tema. Y fue cuando lo volví a sentir y el amor de Dios entró en mi corazón y ha sido lo más hermoso hasta el día de hoy, después de 20 años que me ha pasado. Entonces, como yo quedé tan agradecida con Dios, le dije, siempre voy a trabajar para ti. Y Padre Tiberio me dijo, has hecho una promesa muy difícil, ¿eh? Le dije, primeramente Dios lo voy a cumplir, Padre Tiberio. Muy difícil, pero bueno, que la Virgen te ayude. Y en 20 años lo he hecho. Porque sigo estando muy agradecida con Dios, Adriana. Y no es que no tenga problemas, claro que tengo problemas. Mi vida no es perfecta. Pero yo sé que Dios está en control. Y si Dios lo permite, quiere decir que es bueno. No sé, no veo el por qué hasta este momento, pero Dios sí sabe por qué. Y yo me confío en Él. Yo me fío de Él. Hay algo que he aprendido en este proceso, Gaby. Cuando Dios permite momentos muy difíciles, esto les va a servir a los que nos ven. Y la gente me ha preguntado mucho a veces por qué a los buenos les va mal. Pues no es que les vaya mal, es que Dios, en medio del dolor que estabas viviendo, te estaba preparando para la Gaby que eres hoy y para la misión que tenías que hacer. Dios ya lo sabía. Sí. Y es mucho mi proceso. Dios prepara, te deja que experimentes, te está cuidando, aunque vas a ser en el mundo, por eso nos dicen, en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Sí. Y es esa preparación, porque estoy de acuerdo contigo, no podrías evangelizar como evangelizas, no podrías conectar en tu consultorio con aquellos seres humanos que llegan lo que tú viviste, en aquel desamor, en aquella violencia, para ayudar no solo a sanar su parte mental, sino para ayudar a sanar la parte espiritual. Así es. Y además es el único que la hace. Dios es el único que hace nuevas todas las cosas porque eres el único omnipotente y omnipresente que puede sanar aquellos momentos sí. de más dolor. Sí, totalmente. Ningún psicólogo, ningún doctor puede hacer eso. Absolutamente. Dios. Y a todos mis pacientes siempre se van con un misterio. Todititos, ¿eh? Tengo allá en el consultorio. Yo tengo el mío, ¿me diste el mío? Sí, yo te di el tuyo. Obviamente te iba a dar hace mucho. Tengo un baúl de tela y todos los tengo benditos y a lo mejor en la primera consulta, en la segunda, en la tercera, pero matrimonios, todos traen su misterio y se van con un misterio. Y, como les digo siempre, esto no es un accesorio, ¿eh? No. Esto es una herramienta, hay que usarla. Padre Nuestro y 10 Aves Marías, los señores les hago el resorte grande, ok, y lo traen, y hay muchos que me dicen, ya se me hizo feo, ¿me lo cambia? Claro, lo que quieras. Entonces, este apostolado de la promoción al rezo del rosario, Dios me permita seguir hasta el último día. Y yo le digo a mi madre, permíteme perseverar en tu amor y en tu devoción hasta el último día de mi vida. Que yo me muera con el rosario en la mano y que siempre trabaje para ti. Lo vas a hacer, amiga mía. Pues aquí tienen una vida que nos deja mucho, que nos enseña mucho, y para todos aquellos que han crecido sin amor, en la desolación, pues lo bueno es que Dios no nos deja huérfanos, ¿no? María es excepcional. Una madre. Es maravillosa. Una madre. Yo le agradezco en las 2 ocasiones que me ha dejado verla. Es hermosísima. Y nos pasan cosas siempre que vamos a hablar de ella, ¿verdad? Hemos hecho muchos programas y nos pasan cosas, unas muy agradables, otras no tanto, porque quiero que sepan, y lo tienen que saber, Lucifer no quiere bajo ninguna circunstancia que tú ames a María.
por una razón. Porque María siempre te va a llevar a Jesús, siempre. Donde la encuentres, María te va a llevar a Jesús. Entonces él hace todo lo posible porque por eso te da sueño, por eso no quieres rezar el rosario, por eso te da apatía, porque sabe que en el momento que tú haces del rosario un hábito de vida, que ya no concibes un día sin el rosario, estás igual claro que yo. que no. Entonces sabe que ya no va a poder tocarte igual y sabe que no va a poder lacerarte porque la Virgen nos pone un escudo y ella te va a llevar siempre. Gaby, gracias por compartirme parte de lo que no sabía. Me hace Gracias. admirarte más, me hace quererte más. Gracias. Y le voy a pedir a Dios, fíjate la promesa que te voy a hacer y sabes que cumplo. Sí. Que Dios te permite esa fuerza para seguir llevando a muchas almas a María. Amén. Muchas gracias. Pues queridos Adriana. amores. Muchas aquí gracias estamos. por haberme invitado. No, Gracias. para mí es Te el quiero placer. mucho, es un privilegio. Yo Muchas creo que gracias. tu vida va a poder inspirar a muchos que han crecido en amores sin amor, en hogares sin amor. Y ahí Dios reconstruye. Y vuelvo a decir, si no se anima a ir con Jesús, vaya y peleélo. Si trae algo atorado, vaya y peleese, es buena. Pues las peleas dan buenos resultados. Pues amigos, gracias por estar charlando con Adriana en estos testimonios de vida que nos llevan a entender que podemos venir de momentos difíciles, de dolor, de familias destruidas, pero siempre hay esperanza y Dios nos ama. Eso es algo que sí quiero ser muy categórica. Alejarnos de Dios, mis amores, no es alejarnos de su poder, es alejarnos de su infinito amor. Y creo que tú y yo lo tenemos muy claro. Muy Que Dios claro. les bendiga y nos vemos próximamente en Charlando con Adriana.